Gastón Carranza, con el que vamos a ocupar este espacio de ambiente. ¿Cómo anda, Gastón? Buen día. Buen día, Juan. Sí, continuando con los micros de los martes, generalmente un poquito más temprano, pero bueno, hoy ameritaba explicar un poco sobre la situación esta que vos estabas trayendo a este profesional para que nos desasne un poco sobre la cuestión de Diamante. Muy bien. Bueno, el tema que hoy habíamos medianamente pactado, con el que habíamos acordado la semana pasada en empezar a hablar para tener una opinión de uno más del que se puede estar desarrollando en esta materia, era la cuestión de la agroecología. La agroecología que en los últimos tiempos ha generado bastantes posturas con respecto a si defenderla o esperar o seguir esperando hasta tanto se sigan viendo algunas consecuencias en teoría de los problemas que nos puede estar trayendo el modelo actual. Estoy hablando de la agroecología, que es una vertiente, es un nicho, es una posibilidad de producir de una manera diferente a la que producimos ahora, pero de una manera muy más similar a la que producían nuestros abuelos. Una manera donde no era tan agresivo el paquete tecnológico, digo tan agresivo por las sustancias agroquímicas sintéticas que vienen dentro de todo el sistema para producir, como en la actualidad con la tendencia de los productos que se están comercializando. Entonces estamos hablando de la agroecología, es algo un poco más amplio que los pocos productos con los que se están trabajando básicamente. Y pensando en función de eso, hablando con otros productores especialistas de la zona, que son productores agroecológicos y que exportan al mundo, ellos opinaban, y me pareció muy acertado, muy interesante, en la posibilidad que tiene Entre Ríos en reconvertirse hacia el modelo agroecológico extensivo, y me pareció fantástico, me pareció reacertada la opinión, porque en realidad uno tiene todos los otros elementos que necesita como para movilizar grandes producciones por los mercados, por las rutas, acopiándolo tecnologías, agrónomos, algunos productos químicos que lleva la agroecología, porque no quiere decir que la agroecología no lleva ningún tipo de producto químico. Lleva algunos específicos que el SENASA los tiene habilitados porque entiende de que, como son naturales, pueden ser un poco menos nocivos. Por ejemplo, el azufre se utiliza como fungicida, el azufre mojable, es uno de los productos, en realidad no los conozco en detalle, porque es una práctica bastante olvidada. O sea, imagínate que dentro del 100%, estos son los números gruesos que yo puedo manejar sin ningún sustento específico hoy. La agroecología está ocupando aproximadamente el 20% de la superficie trabajable, ¿no? O sea que el modelo convencional ocupa, por supuesto, la gran mayoría, y eso es entendible porque por algo es la tendencia del mercado que empuja y motoriza ese tipo de industria, ese tipo de producto. Y bueno, para ir un poquito dándole forma y color a este micro, a esta charla, yo quería comentar una experiencia personal que tuve, una de las tantas, y si no una de las también maravillosas experiencias personal que tuve en un caso que yo estaba actuando como perito. Unos chacareros se estaban peleando porque uno le había por una deriva fumigado arriba del campo del otro, y esto terminó en el juzgado, y yo termino yendo hacia la chacra como perito, y bueno, para después poder conformar el informe y que esto se resuelva de una manera dentro de las normas.
Pero lo que quiero transmitirle era la vivencia dentro de esa chacra orgánica, que fue el estar en comunión con la biodiversidad recreada, porque no se utilizan tantos productos agroquímicos. Y era cierto, había muchísimos insectos, mucho más que lo que uno puede estar acostumbrado a percibir en el campo donde se desarrolla la práctica más nociva. Bueno, para enumerar, en esa chacra había desde hormigas, arañas, zorros, garzas, halcones. Entonces, al estar desde el zorro, que está en la cadena trófica lo más elevado, y al haber un ejército de hormigas abajo de las matas de arroz, me daba la pauta de que estaba recreada esa zona, de que era algo prácticamente divino, y de que el rendimiento era mejor que los estándares para la zona de ese tipo de productos. Ahora, ¿por qué son menos los que trabajan en esa fracción y son más los que trabajan en los otros tipos de producciones? Son, bueno, algunas cuestiones de que hay que, con políticas de Estado, ir allanando. Entiendo de que la certificación de los productos orgánicos es una gestión que la realizan algunas empresas bien constituidas, que los canales de la comercialización de los productos orgánicos son distintos a los canales convencionales, y que los mercados se van para los mercados más importantes del globo. Estamos hablando para Europa, se va la mayoría de los productos. Además, fíjate lo que dice Bertolini, nos da una clave para observar el resto de las cosas que suceden. Si una empresa constructora puede eventualmente, no digo que sea este caso, si una empresa constructora puede eventualmente sostener un mandado periodístico para que se actúe sobre la conciencia general a los fines de pedir determinada obra de gran magnitud de la que eventualmente pueda participar o esté seguro que participaría, del mismo modo sostengo que los grandes compradores de los alimentos terminados son los mismos vendedores de los agroquímicos que la gente utiliza para su siembra, porque en definitiva lo que buscan no es alimento, sino otro tipo de recurso con la misma producción. Hablando de soja, maíz, digamos, todas las oleaginosas que se están utilizando para hacer combustibles, y esa fue la gran demanda de los principios de los años 2000. Sí, parecería que sí, tenés razón, Juan, y comparto con vos la visión. No hay que ser ingenuos en esto. Yo creo que la comunidad debe empezar a tomar conciencia para poder definir, para poder decidir en realidad con información suficiente qué es lo mejor para poder desarrollar en su territorio. Y como este micro se llama Problemática de la Sustentabilidad, justamente estamos tratando estos temas, así como venimos de tratar el tema del glifosato cero en Gualeguaychú, y todo tiene que ver porque nosotros estamos en este territorio y uno de los principales problemas ambientales que tenemos que sufrir es por el tema de la práctica agrícola y los agroquímicos. Y el estar hablando de la agroecología no es un tema menor. No es un tema menor, y teniendo en cuenta, así como te comentaba, las opiniones de los expertos, de la posibilidad del nicho que tiene Entre Ríos en comenzar a implementar una reconversión de la matriz agrícola. Y bueno, me pareció es un adelanto, un avance para traer a la mesa, para traer como opinión a la radio, más allá de lo interesante que puede ser la práctica agroecológica en las zonas periurbanas para la integración de sectores que están con tiempo, con ganas
y que pueden obtener seguramente réditos y empezar a cubrir una alimentación soberana, porque se pueden cosechar de la manera que uno quiere y producir de la manera que uno quiere, y no únicamente por cómo las tendencias del mercado te obligan a creer que está bien. Sí. Por otro lado, digamos, la generación de alternativas productivas, digo, de mano de obra intensiva, no solo generan alimentos sanos, siempre que se generen sanamente, sino que también colabora en la creación de un microclima, digo, siempre desde los años 90 que empieza a hablarse de la problemática medioambiental, digamos, a hablarse con cierta estructura de poder. Recuerdo, hay una doble problemática. Una es la producción de alimentos sano y cercano, y la otra es qué hacemos con la basura que tiramos. Y si la recuperación mediante, ahí conocimos un montón de alternativas, por eso, digamos, fíjate vos que ya han pasado prácticamente 30 años y no se ha actuado concretamente respecto a esta cuestión, sino alguna alternativa muy suelta por allí. Pero si hiciéramos una certera y clara reconversión de lo que es la disposición final de residuos urbanos, en términos de enriquecimiento de la tierra, separación de residuos mediante, tendríamos digamos, alimento para la tierra, fertilizantes naturales, y además poder concretar huertas orgánicas, etcétera, para colaborar con otro de los sectores que forman parte de este círculo, que si lo empezamos a recorrer sería virtuoso, en cuanto a que Entre Ríos sigue produciendo el 9% de la verdura que consume. No, tenemos para fruta y verdura cualquier cantidad de tierra, y podríamos generar alternativas para generar muchísimo más alimento. Así como vos lo marcás, es mucho más notorio todavía de que algo no estamos haciendo bien, y bueno, el otro tema del que hablabas, el tema de la basura, lindo tema para poder tratar medianamente un poco con más tiempo el micro que viene. Es un tema bastante importante, el tema de los residuos, no solamente los urbanos, sino también de los peligrosos. No podemos desconocer de que, y debemos tomar conciencia, y para ser responsables de que tenemos que empujar, así como con este tipo de idea, para que nuestra comunidad empiece a desarrollarse un poco más sustentable y estemos más integrados y en comunión. También abordar esa cuestión de los residuos. Vamos a tratarlo, si te parece, Juan, ¿cómo no?, en el micro que viene. Para ir cerrando este micro de la agroecología, quiero recalcar de que desde la medida y la postura de Gualeguaychú hacia la medida y la postura de otros municipios que están teniendo con respecto a esto, o el diálogo que se está dando en los ámbitos legislativos, y la presión social, más la tendencia del mercado por una alimentación saludable, indudablemente hay que comenzar a ver esa posibilidad, esa capacidad que tiene Entre Ríos en reconvertirse de alguna manera para obtener un poco más de beneficios, y que los costos de este modelo no nos salgan tan caros. Gastón, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. El licenciado Gastón Carranza volverá el martes otra vez. Va a volver a las 7:30 de la mañana. Después vamos a ver a qué hora le abrimos el micrófono. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.